hay cierta expectativa de que seas muy heterosexual, ¿no? Y a veces uno no es tan heterosexual como se esperaría. Y los ejemplos que damos y lo que bajamos como madres, ¿no? Porque el compórtense como señorita, uno puede usarla como un modelo de mujer. Ciertas expectativas, ¿no? Empezando por lo más cercano, que es a nivel familiar, ¿no? El hecho del cómo ser mujer. Cuando yo era chica pensaba que ser maestra jardinera, mi mamá me mandó a tomar cursos de cocina, de talleres, de bordado. Yo sé coser, bordar, o sea, abrir la puerta para ir a jugar. En el contexto latinoamericano, la Iglesia Católica tiene mucha presencia. Bueno, yo me mudé a Suecia por mi novio y fue un shock para mí. Va acompañada de un muy fuerte y muy imponente modelo de mujer. ¿No? El hecho de, bueno, si uno se casa o no, si uno tiene hijos o no, qué tipo de pareja tiene mucho que ver con eso, ¿no? Pero también está la cuestión de la orientación sexual, al menos en mi caso, ¿no? Y cuando llegué a Suecia y las primeras semanas en el departamento, me sentía como, ¿pero qué hice? Pues me mudé por un hombre. Pero había un mundo que yo sentía que era prohibido o que no era transitado por mujeres y que me intrigaba mucho. Yo inicialmente, bueno, lo de casarme en realidad como que nunca lo pensé, ¿no? Fuera con un hombre o con una mujer, fuera como que no, porque siempre sentí lo del matrimonio como un mandato muy rígido también, ¿no? Y ese modelo de mujer es María. Entonces, se ha construido un ideal acerca de cómo debemos ser las mujeres que se inspira en María. Después me he terminado casando, ¿no? Cuando uno mira a María hay una polaridad paradójica, digamos. María es virgen, pero es madre. Buscar mi propia libertad y empoderarme de una manera distinta a la que estaban acostumbradas las mujeres. Yo era como la diferente. Sí, siempre, al menos la conciencia propia como un ámbito muy de libertad, pero también reconocer que ese mandato del orden estaba ahí, ¿no? Y era un poco como cómo pensar, cómo desafiar esto, ¿no? Y esa virginidad y esa maternidad deja en la sombra su ser mujer. Globalmente la mujer no está pasando por un buen momento, sobre todo a escala y en las zonas de no privilegio. Y su ser mujer que va acompañado con su sexualidad, con su historia, con sus emociones, etc. Es decir, por decirlo de algún modo, la mujeridad de María queda en la sombra. ¿Para qué? ¿No? Era ese detalle, ¿no? Pero al mismo tiempo era también... es como desafiarlo hasta qué punto de apertura darle también, ¿no? Yo sí siempre fui muy... en ese ámbito quizás muy individual y decir, bueno, yo creo en estas cosas, siento determinadas cosas, actuaré según lo que sienta y a ver cómo pactúa esto con lo social. Igual mantuve mi trabajo, entonces no fue un gran cambio, o sea, pero la idea de hacer eso por una pareja como que me pareció un poco como que estaba retrocediendo o que no era muy feminista. El feminismo tiene mala prensa. Pero ¿quién se detiene a pensar qué es el feminismo en realidad? Me encanta, lo que más me gusta de la nueva generación es que me parece que ya lo entendieron. Creo que había ciertos mecanismos quizás como del no revelarme mucho en ciertos momentos, por el cuidado mismo, ¿no? Por mantener ciertos trabajos también. El trabajo es muy importante, ¿verdad? Cuando hoy día se critica a las mujeres, se las critica por no parecerse a este modelo. Sobre todo en un ámbito educativo, ¿no? Es como mejor no hablar tanto de esto porque además yo en un tiempo estuve trabajando en un colegio religioso, además antes de venir aquí, ¿no? Y era como, claro, no, ni manera, o sea, no. Donde los derechos de la mujer no están siendo respetados en un montón de cosas. Los derechos escritos y también... hay un no valor por la vida y hay un descargo violento evidente. Porque son malas madres o porque priorizan la carrera frente a la maternidad, en fin. O se las critica porque no son vírgenes, ¿ah? Y entonces o se comportan o se visten o tienen conductas que escapan de este modelo polarizado de virginidad y maternidad.
¿no? Pero tampoco restringir mi propio camino vital por ese mandato social, ¿no? Yo creo que ahí se fue dando poco a poco una especie de negociación, ¿no? que hay que hacerlo en ciertos momentos, hasta que creo que poco a poco te das cuenta de que tampoco es viable para la vida misma y para la vida de otros, porque creo que ahí comienza también un poco de consonancia también con lo que otros pueden estar viviendo, o con lo peor que lo puedan estar pasando a otros que no tengan la misma situación que tú. Y que realmente, o sea, con que nosotros nos dejemos el uno el otro el espacio para crecer y que crezcamos juntos y que no nos ahoguemos, eso es lo más importante. Y ya en los vínculos que tienen, por lo menos por lo que veo, son vínculos distintos, son vínculos mucho más, con todas las dificultades nuevas, no lo idealizo para nada, porque hay otra serie, Las Madres Adolescentes, pero de todas maneras me parece que son vínculos que desde otro lugar. ¿No? Y cómo hasta cierto punto ciertos silencios sí pueden ser también peligrosos para la vida misma. Otra vez volvemos al asunto de la vida, ¿no? Y ahí es cuando dices, esto no puede seguir en silencio, ¿no? Y ahora me voy a mudar de vuelta probablemente para mi maestría y vamos a separarnos de vuelta para mi maestría. O sea, espero que continuemos juntos, pero vamos a ir. Él tiene que ejercer su trabajo y yo tengo que ir a hacer mi maestría. No, me divorcié. No fue posible hacer este cambio de mirada juntos. Desde otro lugar. Incluso las libertades de la diversidad sexual, los lugares que tienen, desde chicos, se preocupan. Yo creo que ya vienen con un montón de cosas entendidas y que mucho más alertas. Hay cosas que ya no les van a pasar, que están buenísimas. Y yo creo que yo lo frustré mucho también a él, porque él tenía una expectativa de mujer que resultó que la mujer con la que se había casado no era. Entonces continuamos creciendo, pero lo importante es crecer juntos y no, como digo, ahogarse el uno al otro. No, creo que lo que más hacemos como mujeres también es criar a nuestros hijos y criar a nuestros hijos con esos valores. Entonces creo que pasa más a veces como madres tenemos una función muy importante. Más allá de lo que hacemos en el laburo, la función primordial me parece en términos de contribuir a esa sociedad que nosotros queremos que sea más igualitaria, tiene que ver con pensarnos como madres y los ejemplos que damos y lo que bajamos como madres, ¿no? A nuestros hijos de repente. Si cambiamos la mirada, haremos que el mundo cambie.